Buenos días. En esta oportunidad, en el ciclo de psiquiatría y psicoanálisis dedicado a los efectos subjetivos y tempranos de la pandemia, contamos con la presencia de un invitado especial para nosotros, el doctor Fernando Colina Pérez, de Valladolid, que ha sido director del Hospital de Villacián, de esa ciudad, y también del área de psiquiatría del Hospital de Río Ortega, también de Valladolid. Es ensayista, psiquiatra, autor de una cantidad muy grande de trabajos de investigación en el área de la psiquiatría y también de ensayos como Deseo sobre Deseo, y dos obras que resultan capitales en el último tiempo, que es el Tratado de Psicopatología con Laura Martín y Foucaultiana, aparecido el año pasado en 2019. En esta oportunidad también quiero agradecer particularmente al doctor Colina el modo en que recibe a nuestros residentes en su rotación de tercer año, que vuelven, la verdad, que con una experiencia muy rica, clínica y también personal, y dejando abierto el intercambio recíproco por estos dos servicios que comparten no solo la orientación en términos de psicoanálisis, psiquiatría y psicopatología, sino también intentando cuidar a aquellos que recibimos para formar. Bueno, le damos la palabra al doctor Fernando Colina. Hola Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Queríamos hablar contigo, intercambiar opiniones acerca de este fenómeno que se llama pandemia, que nos afecta a todos. Es sin duda un fenómeno natural, pero de alguna manera ha impactado particularmente en la sociedad y también en la clínica. Las manifestaciones que nosotros vemos son muy particulares y bueno, a partir de ahí, de los interrogantes que tenemos, y de las experiencias que hemos vivido, queremos intercambiar contigo pareceres acerca de eso. Así que muchas gracias por aceptarlo. Nada, muy agradecido a ti, Juan, no te conocía, Fabián, por la invitación y dispuesto un poco a debatir el tema que propongáis o las cuestiones que creáis que es más útil o que tenéis un poco en la cabeza de poder plantear hoy, ¿no? No sé, yo vengo un poco de los manicomios, vengo un poco de la reforma psiquiátrica y ha sido siempre en mi vida de trabajo en los hospitales psiquiátricos y en la reforma que hemos establecido a través de ellos, ¿no? O sea que soy, en cierto modo, soy un psiquiatra muy de manicomio, muy antiguo en ese sentido, ¿no? Es ahí donde me he encontrado siempre más a gusto y donde en las transformaciones institucionales más o menos he podido estar más activo, ¿no? Y luego, pues mi formación pues es una formación muy autodidacta, muy paralela siempre al psicoanálisis, aunque sin entrar siempre en el psicoanálisis, y como compañero un poco de viaje y bueno, pues un intento siempre, por lo menos en el libro este que tenemos de psicopatología con Laura, un intento de hacer una síntesis de la psiquiatría clásica fenomenológica con las aportaciones de 3 o 4 psicoanalistas básicos, con lo que es la crítica institucional y la crítica a la psiquiatría un poco imperante actualmente y más dominante desde el punto de vista biológico y en cierto modo controlador o diagnosticador de los psicóticos, ¿no? Eso es nuestro mundo, una psiquiatría crítica, una psiquiatría muy subjetiva y una psiquiatría muy institucional, muy de comunidad, muy de calle, ¿no? Eso es ese sería mi ideal, ¿no? Es ahí donde yo me manejo con cierta soltura dentro de lo que uno se puede manejar. Y no sé qué es lo que yo se puedo aportar en la discusión. No. Efectivamente, mis últimos trabajos pues están enfocados un poco a eso, ¿no? Desde la Revolución Delirante hemos hecho una editorial y yo creo que pronto se podrá publicar Foucaultiana ahí en Buenos Aires. Y ahora de inmediato va a salir el siguiente libro que hemos sacado, que es sobre la reforma psiquiátrica de Manuel Desviat. Manuel Desviat es un líder aquí que trabajó en Madrid y ha sido un líder siempre de la reforma psiquiátrica española.
y editó un libro en 1995 que se agotó enseguida y que luego no se ha vuelto a reeditar. Y ahora lo hemos reeditado con una renovación y con una revisión. Y probablemente es el único texto que hay que estudia un poco en España cómo ha sido la reforma y qué planteamientos ha tenido y de dónde, cuáles son sus fuentes, ¿no? Francesas, inglesas, italianas, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra distracción que tengo, que es ese trabajo editorial que por otra parte lo he tenido toda la vida, ¿no? Pero ahora con más motivo. Bueno, Fernando, estábamos acá tramitando todo este tema del confinamiento y entonces en nuestra clínica habitual, en el Hospital Piñero, acá en Flores, estamos viendo una serie de manifestaciones que no podemos terminar de definir muy bien frente a este fenómeno, repito, natural, pero que de alguna manera mucha gente parece como que hay consideraciones casi hasta místicas o sagradas, en donde una suerte de pensamiento mágico parece tomar una iniciativa o ciertas creencias en el futuro, que la ciencia pudiese resolver de alguna manera todo esto. Estamos muy tomados por ejemplo, por la verdad estadística, y en todo momento estamos viendo estadísticas y a partir de eso vamos acomodando nuestro vivir cotidiano. No es la primera pandemia que nos toca vivir en la humanidad, pero personalmente sí. Y es una situación inusual y nueva para nosotros, por lo cual, aparte de la incertidumbre, bueno, tenemos toda una serie de elementos que tenemos que volver a pensar. En la historia ha habido muchas epidemias, pandemias, y leyendo uno de tus libros, corregime por favor, que se llama Melancolía y Paranoia, me encontré con una referencia a una muy antigua forma, modalidad o nombre de la melancolía, que era esa melancolía de los enclaustramientos, de aquellos que se internaban en el desierto de Alejandría y que padecían esa tristeza llamada aquedia, ¿no? En cierta medida, en algunos puntos, nos hace pensar que algo de eso hoy en día está pasando, un tedio por la vida, una diselpidia, una restricción del horizonte psíquico. Y en ese punto nos hace acordar algunos cuadros que hemos leído en la psiquiatría clásica, como el Anui, ¿no? En Francia, el Belsmer en Alemania, ¿no? Un cierto desencanto en función de todo esto que tiene que ver con una restricción por este hecho, ¿no? Y me interesaba mucho esto que leía en tu libro de Psicosis y Melancolía, porque me hacía recordar todos estos cuadros. Y nos gustaría escuchar un poco tu idea acerca de esto que ustedes están viviendo también, ¿no? Porque es digamos, pandemos. Esto ocurre en todos los pueblos, en todo. Entonces, nos gustaría poder intercambiar algunas ideas contigo sobre eso. Sí, bueno, no. Muchas veces estas cosas que son tan presentes, pues son las más difíciles de poder objetivar o poder hacer una reflexión sobre ellas porque no está muy comprometido directamente, ¿no? Efectivamente, son ya 3 meses de confinamiento y ahora ya tenemos una cierta libertad de traslado al menos, siempre con las mascarillas puestas y con hoteles cerrados y con todo lo que es España, que es
en verano, que es un lugar de turismo fundamentalmente, pues está todo vacío, semivacío, ¿no? Con respecto de esto, el efecto es inmediato, efectivamente, no se ha hundido el mundo para nosotros, por lo menos los que no hemos tenido la enfermedad, pero efectivamente es un corte, ¿no? Hay quien ha definido la guerra, precisamente lo hace Levinas como, no tanto por las muertes, sino como la interrupción de la vida de las personas, ¿no? Y esto en cierto modo es la interrupción de la vida de las personas, ¿no? Si yo juzgo por mí mismo, es una interrupción brutal, donde de repente tienes más actividad, un poco como retirado que estoy ya, pero muchos cursos y muchos contactos, y repentinamente pierdes todos, ¿no? Porque ya no se puede la gente juntar nada más que a través del Zoom o de estos mecanismos, ¿no? De cierto modo, pues hay una ruptura y naturalmente pues la gente ansiosa pues sufrirá de ansiedad, la gente depresiva pues probablemente lo tenga peor, y los que son más psicóticos, pues como todos, pues también tendrán sus dificultades. Algunos saldrán ganando. Es decir, porque en definitiva el confinamiento, pues algún psicótico le puede ayudar, algún angustiado le puede tranquilizar, y en cierto modo es un reencuentro también. Si digamos que si la vida de hogar es pacífica, pues un reencuentro muchas veces con personas con las que no tenías. Pero tú me lo planteas un poco desde las figuras antiguas, un poco de la melancolía y de la quedia en definitiva, yo creo que si hay algo que nos diferencia del pasado es que entonces uno se deprimía porque el deseo iba demasiado lento. Es decir, el monje que se deprime en la antigüedad, ese monje que se deprime porque no puede salir de donde está. Generalmente las vocaciones son vocaciones muy oportunistas, no es una vocación en el sentido vocacional de términos, sino como se ha hecho aquí siempre hasta hace unos años, pues el primer hijo era militar, el segundo era cura y el tercero ya era universitario, ¿no? Y entonces uno entraba en el seminario muy obligado, y uno entraba en aquellos conventos pues muchas veces en situaciones también de mucha precariedad, ¿no? Entonces una vida que era lora y labora, reza y trabaja, pues se convertía en una vida sin horizonte, nada más que en un más allá, y naturalmente había personas que no lo resistían, el deseo se paraliza, y como dice Freud, la depresión no es nada más que un duelo del deseo, no es otra cosa, es decir, es un deseo que se estanca. Y nosotros ahora nuestras depresiones las hemos conocido de una manera completamente distinta, casi inversa, ¿no? Nosotros ahora nos deprimimos por una aceleración del deseo y una exigencia al deseo de tal calibre que no podemos dar cuenta de él, sino sencillamente muchas veces ayudándonos del consumo de sustancias, ayudándonos de unos esfuerzos que en muchas ocasiones concluyen en depresión, ¿no? Esto siempre nos parece que la depresión se ha ocupado toda la que es la sintomatología histérica, pues ya no puede hacer una sintomatología en la línea de la conversión, porque eso ya no es un síntoma que tenga una buena recepción, ¿no? La histeria necesita una recepción del síntoma que sea aceptable. Unas convulsiones en una guardia y unas conversiones con un trayecto paralítico que no corresponde a los trayectos nerviosos, pues dura 5 minutos en ser desenmascarado, ¿no? En cambio, el apoyo en una situación depresiva pues está muy bien recogido ahora, ¿no? Tú llegas a urgencias, dices que estás deprimido, e inmediatamente se ponen en marcha unos protocolos inmediatos de aceptación, y si sugieres levemente que tienes malos pensamientos, pues entonces ya el protocolo se intensifica. En cambio, generalmente decimos mucho menos que estaba uno triste, ¿no? Porque si yo digo a alguien que estoy triste, despierto preguntas, ¿no? Me va a preguntar casi por educación que si me pasa algo. Y que si, en todo caso, que si me pueden ayudar, si están un poco en plan complaciente, ¿no? En cambio, si tú dices que estás deprimido, enseguida te lo toman como una enfermedad, esto hay que cogerlo pronto. Conviene que te pongas en manos de un profesional y que te tomes unas pastillas, y no se te hace una interrogación personal, porque se entiende que tu subjetividad ahí no está comprometida, sino que te lo has cogido como quien se coge un virus o una epidemia ahora, es decir, por mala suerte, pues te has contagiado en cierto modo, ¿no? Entonces, de repente, toda esa velocidad se ha parado. Y de repente, acostumbrados a movernos de una manera muy precipitada, ahora nos hemos tenido que enfrentar a una situación de lentitud, y de lentitud que en un horizonte que también está muy poco prometedor, desde el punto de vista económico y, por tanto, desde el punto de vista de lo que es la actividad fundamental de las personas en Occidente, que es la actividad laboral, ¿no? Entonces, eso pues también está muy
muy cerrado. Entonces, pues bueno, el cambio es muy brusco, es muy repentino. Igual esto dura muy poco tiempo y enseguida volvemos otra vez a las circunstancias anteriores, ¿no? Pero probablemente esto tendrá una repercusión en que no vamos a saber bien cómo estar deprimidos. Es decir, no tenemos que reaprender otra vez a las manifestaciones de la sintomatología depresiva, ¿no? Eso me parece que es un poco el contexto en el que se está desde el punto de vista afectivo, y luego desde el punto de vista ideológico, pues me parece que todo lo que es control, de esto que llamaba Foucault, le tengo tan en la cabeza recientemente el biopoder, pues eso va a ser un poco el escenario principal de la política del momento, ¿no? Fernando, ¿tú crees que hoy en día la prevalencia del biopoder incide de una manera determinante en las políticas de sanidad y de control y cuidado en función de esta situación de pandemia? O sea, Hombre, yo creo que que ha acelerado mucho y lo va a acelerar más todavía, que se va a convertir un poco en un escenario principal, ¿no? Ya venía muy anunciado, ¿no? Los seminarios, el seminario de Foucault sobre el biopoder, yo creo que es de los años 70 y tantos, ahí ya ve cómo en Occidente ha habido un cambio repentino, ¿no? Es decir, que el poder antes se ejercía sobre un poder, el que tenía el poder era el que era capaz de ejecutarte, de condenarte a muerte, ¿no? El poder se caracterizaba porque podía producir la muerte de alguien. Es decir, yo como poderoso te puedo condenar a muerte y causar tu muerte. Mientras que en la cultura occidental última, pues el cambio era que mi poder está en obligarte a vivir. Es decir, yo tengo la fuerza y mi fuerza se manifiesta no en que tenga en mi mano tu vida y tu muerte como la podía tener un romano con respecto a sus hijos, sino que mi poder está en que yo te puedo obligar a vivir. Es decir, por eso se convierten en situaciones tan conflictivas la eutanasia o el aborto, ¿no? Es decir, son situaciones donde el poder, acompañado del poder religioso, te exige y te obligue a poner por encima y por delante la vida a cualquier otra manifestación, ¿no? Se convierten en los temas más candentes de la ideología y en los conflictos más fuertes desde el punto de vista social. Es decir, qué pasa con un aborto y qué pasa con la eutanasia y qué pasa con el suicidio, ¿no? Hasta qué punto el suicidio está prohibido, ¿no? Es decir, hasta qué punto se considera o no se considera como una respuesta normal del género humano o siempre tendrá que ser una respuesta patológica, ¿no? Fíjate que las tres puntos tremendamente conflictivos de la ideología actual, los tres hacen referencia a la vida y a la obligación de vivir, ¿no? Entonces ahora con la pandemia todavía se acelerará muchísimo más, ¿no? Porque todos los aspectos biológicos nos convertimos, el individualismo en cierto modo se convierte en poblaciones, tenemos poblaciones algorítmicas donde esa población tiene que respetar unos números en función de que está favoreciendo, de que favorecer la vida de los demás, es decir, tiene que haber una higiene pública principal, ¿no? Inmediatamente que se ha puesto en marcha la pandemia, han aparecido todas las críticas acerca de que aquellos que querían aprovecharse la pandemia para ejercer un poder, un control social inesperado que les venía como un instrumento gratuito, ¿no? Pues ese aspecto yo creo que tendrá también que se va a crecer y que se va a hacer muy prioritario, ¿no? En este momento si vosotros no os cuidáis y os contaminéis mucho, va a repercutir en mi contaminación, ¿no? Es decir, que por un lado aparece una globalización muy grande y por otra parte aparece obligatoriamente, en esa universalización, pues aparecerán diferencias muy anormales, muy patológicas y muy combativas, ¿no? Entonces, ahí habrá una lucha y esa lucha, de momento, va a estar muy focalizada en los aspectos muy biológicos y muy médicos, ¿no? La medicina como nueva religión, se ha dicho, ¿no? Es decir, eso puede ser un aspecto. Aquí también ha llamado mucho la atención el silencio de la Iglesia en todo este. La Iglesia ha perdido el discurso en España, ¿no? No hay discurso eclesiástico sobre esta pandemia, ¿no? Ha desaparecido. No es protagonista en absoluto, ¿no? Es muy llamativo también en la cultura española que eso suceda. Fernando, está aconteciendo un fenómeno en los equipos de trabajo
Armamos un equipo para intervenir a pedido de gente de terapia intensiva, profesionales, enfermeros, el servicio de enfermería de todo el hospital, y Salud Mental armó un par de dispositivos para intervenir en esos equipos para un poco alojar la angustia. Y en relación a esta cuestión del biopoder, hay un fantasma que atraviesa la confesión fantasma, y no es el del aborto, pero sí es el de la selección de los casos. No se oye, ¿lo oís vosotros? Estar saturado el sistema de salud. Eso va impactando en todos los trabajadores, sobre todo en terapia intensiva y en enfermería. Supongo que allá en España también ha sucedido. ¿Cómo se lo podría pensar esto desde la lógica del biopoder? Porque en definitiva ahí se estaría estableciendo un criterio, como hemos leído, de priorizar quién tiene más expectativas de vida, etcétera. Pero es un borde éticamente complicado. Sí, no te escucho muy bien porque se ha cortado en algún momento, ¿no? Pero todas las formas de biopoder y de exigencia de manifestación de poder va a ser en sí mismo contradictorio, ¿no? Es decir, según te exigen vivir, es decir, te controlan y se convierte en un estado de excepción y en un estado de alarma para poderte imponerte, que te tienen que poner una salud y te tienes que cuidar y si no te ponen la mascarilla te van a penalizar. Al mismo tiempo se acompaña de un abandono completo de una población. Es decir, yo no te mato, pero te dejo morir. Es decir, aquí hay varios miles de personas que han muerto en las residencias completamente abandonadas. Y algunos ni siquiera en la Comunidad de Madrid, ni siquiera con permiso de acudir a los hospitales porque no les podían derivar, porque el hospital estaba saturado. Y entonces hacían un screening en el cual la persona, por tener 70 y tantos años, pues ya no podía ingresar, se le dejaba morir a su abandono, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso sea contradictorio, sino que eso es esencial al biopoder, ¿no? Tal y como está definido en Foucault, para que yo pueda ejercer el poder a través de la vida, al mismo tiempo tiene que haber grandes matanzas, como por ejemplo el exterminio judío, ¿no? No es incompatible, sino que es precisamente la coherencia del sistema lo que... Es decir, que del mismo modo que vamos a ver una exigencia de que se viva, por otra parte va a haber poblaciones enteras abandonadas, ¿no? Donde no son representadas. Es decir, Europa tiene que vivir, pero lo que pasa en la frontera con África y en la frontera con Turquía, pues ahí puede morir todo lo que... a ese no se le va a ayudar a la vida. Tampoco se le va a matar. Se le va a dejar sencillamente que muera, ¿no? Esos aspectos no parecen contradictorios, sino que forman parte de la esencia misma del ejercicio del poder, ¿no? Que siempre es, digamos, en pequeños grupos o a grandes grupos, pero en cierto tipo de poblaciones o de temas y descuido del resto, ¿no? Aquí ha habido grandes contradicciones también, ¿no? Por una parte, pues hay un gran elogio y un gran aplauso a la clase médica y a las clases sanitarias por el esfuerzo que han hecho, pero los que estamos dentro, pues todos sabemos que frente a gente que ha perdido la vida y que ha combatido en primera línea, pues digamos que las segundas y las terceras líneas han pecado muchas veces de oportunismo y de pereza, ¿no? Y han vivido un poco de las rentas y poniéndose a salvo ellos y dejando que las cosas circularan, ¿no? Ahora va a costar mucho que el sistema pues se pueda replantear y pueda volver un poco al nivel anterior, ¿no? Lo dicen los cardiólogos, toda la gente que tiene estadísticas, pues de repente la gente que ha aparecido con infartos y con ictus, pues ha disminuido de tal forma que obligatoriamente están en sus casas, maltratados y probablemente con secuelas importantes, ¿no? Toda esa gente después va a aparecer como nuevos enfermos con mucha patología y todavía va a complicar mucho más todo el sistema, ¿no? Una pregunta, Fernando. Teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, parece como que estuviésemos tomados por una forma cuasi religiosa. No sé si me escuchas bien. Sí, sí. Una forma cuasi religiosa, una ontoteología, como diría Heidegger,
un monótono teísmo, como diría Nietzsche, pero que en este sentido está tomado mucho por la ciencia, y en ese punto hasta uno puede empezar a pensar como una razón científica sanitaria que se ha transformado poco a poco en una razón dominante, incluso hasta, como vos decías, hasta un encarnizamiento tecnológico que basa mucho su verdad en cuestiones estadísticas, proyectivas, numéricas, y por otro lado en la esperanza de una salvación, por lo menos secular, que nos promete a futuro una restitución casi ad integrum de la antigua normalidad. Dos preguntas. Por un lado, esta dimensión del encarnizamiento tecnológico, a nuestro entender, deja mucho de lado la posibilidad del sujeto de tomar una iniciativa, ¿no? No hay posibilidad de que el mismo sujeto pueda tomar algún tipo de preanuncio o algún tipo de decisión anticipada con respecto a su destino. Por otro lado, hay gente que dice que se avecina una nueva normalidad si la ciencia no logra responder como se pretende adecuadamente. Por eso te queríamos preguntar, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hombre, no, claro, ahora está todo cargado con nuevas interpretaciones de la situación y la búsqueda un poco de cuál puede ser el futuro, y yo creo que estamos tan a ciegas en eso como puede estar la ciencia con respecto a este virus que se le ha atascado, ¿no? Como tantos otros virus, pero que este está atascado y no se sabe realmente por qué unas personas reaccionan con tan mal y con tanta enfermedad, y otras pues son prácticamente inmunes por sí mismas sin necesitar nada, ¿no? Entonces no, lo que ha demostrado es que realmente que poco sabemos del mundo vírico y muy en concreto del mundo microscópico, ¿no? Es decir, que no, que se aventura y parece como que va a haber dos campos nuevos de la vitalidad y de la higiene, que van a ser la ecología, por supuesto, es decir, todo lo que es higiene del medio ambiente, y al mismo tiempo que es esa higiene de eso que llaman también la biota, la microbiota, es decir, de esos kilos de bacterias que llevamos dentro, cuál es el papel que están jugando en nuestro equilibrio y en nuestra salud física e incluso psíquica, ¿no? Sin perder la subjetividad de vista y sin meterse uno en causalidades biológicas ni físicas, ¿no? Sino que estaría ahí presente. Desde ese punto de vista, pues claro, pues es todo un enigma, ¿no? Si algo nos está enseñando es que poco se sabe con respecto de lo que es la infección, que poco se sabe de la mecánica de los virus y qué mal se le corrige, ¿no? Tenemos la expectativa entonces de que va a aparecer como un remedio terapéutico o como una vacuna más o menos definitiva, y al mismo tiempo tenemos el recelo de pensar que una buena vacuna para el SIDA no ha aparecido nunca, y al mismo tiempo el recelo de que habrá muchísimos intereses económicos detrás de vendernos semivacunas y muchas vacunas parciales que serán y probablemente se convertirán en un gran negocio y que en cierto modo nos darán cierta protección, no total, pero que todo el mundo cogerá, porque más vale tener un poco de protección que no tener ninguna, para poder reanudar un poco una vida más normal y más de contacto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues ahí habrá por una parte, pues puede surgir que haya una nueva idealización mayor de la ciencia, o también puede aparecer que sencillamente vayamos comprobando que la ciencia tiene unas limitaciones mucho más importantes de lo que parece, ¿no? Y que la subjetividad es muy importante, ¿no? Ahora, si la subjetividad también nos la tapan con una mascarilla y yo no veo la sonrisa de la gente o la seriedad de la gente cuando voy por la calle, cuando se paran conmigo, pues yo tengo un problema de contacto también, muy fuerte. Ya no el contacto meramente físico de los cuerpos, que no existe, sino yo a la mascarilla le doy mucha importancia. Pues es que no, te saluda la gente y no sabes quién te saluda, si no es las personas con una fisonomía muy especial o con un perfil muy específico, pues resulta que te tropiezas con gente que te dice adiós a lo mejor por la calle en una ciudad pequeña como es esta y no tienes ni idea de quién es, ¿no? No ya porque
con los años mucha gente, bueno, pues la recuerdas un poco de vista y no recuerdo los nombres, sino que te chocas con que realmente es que no ves la fisonomía, ni el gesto, ni la mímica, ni la belleza o fealdad de las caras o de las personas, ¿no? Entonces no tengo ni idea de lo que pasará. O sea, me gustaría que la ciencia incrementara su saber, pero que al mismo tiempo no fuera todo este cientificismo y este positivismo que ha invadido todo y que por lo menos en la profesión nuestra, en la psiquiatría, es algo de vergüenza ya arrollador, ¿no? Aquí por lo menos en España, y por lo que yo veo, bueno, vosotros tenéis mucha más influencia, si queréis, psicológica y psicoanalítica en la sociedad, y aquí pues ha desaparecido, son pequeños grupos todavía que persisten, y el resto de la psiquiatría, si vas con una orientación psicopatológica o subjetiva, eres un raro, no tienes entrada en ese mundo. Las cosas son biológicas y son científicas, el criterio es el de evidencia y no hay discurso. Y lo que es peor, la gente que está enseñando a las futuras generaciones no tiene tampoco el discurso, ¿no? Es decir, a nosotros siempre nos asombra y lo contamos siempre, es decir, que somos una profesión tan vil en cierto modo y tan pobre y tan ruinosa que uno llega a un servicio docente, ¿no? Y pregunta a los alumnos, incluso a los que están ahí docentes, médicos con mucha carrera, que están hablando precisamente del trastorno bipolar y la depresión, que se han leído Dolor y Melancolía de Freud. Es que no lo conocen. No es que estén de acuerdo o en desacuerdo, es que no saben ni de lo que les estás hablando. Y tú dices, joder, pues esto es como si yo me estoy formando en filología española, me preguntan por Cervantes y digo que quién es ese señor. Estamos al mismo nivel. Vamos a ver, pero ¿cómo puedes hablar de la depresión sin leerte esas 14 páginas? Si no te digo que te las creas, no te las creas, estés de acuerdo, no te estés de acuerdo, pero es que es obligatorio. Si no lees esa síntesis de repente de un hombre de genio, que de repente tiene una visión y una serie de mecanismos sobre lo que puede ser la tristeza de las personas, pues están perdidos, ¿no? Todo lo que viene después es una especie de empobrecimiento psicológico que hay generalmente en profesional y en la cultura también, ¿no? Salvo la gente más literata y más escritor, y no pasa como ahí, ¿no? Ahí hasta los taxistas hablan un poco en lacaniano, ¿no? Pero aquí no se habla en lacaniano en ningún sitio, ¿no? Entonces, la pobreza psicológica de la gente, cuando la gente que te encuentras en la frutería, cuando habla de cosas psicológicas, habla como en los programas de televisión, una simpleza absoluta y al mismo tiempo enseguida un recurso a los modelos biológicos o científicos de las cosas, ¿no? Pero no una interrogante, una pregunta, si quieres, más objetiva o más psicoanalítica, si quieres, sin ponerle al nombre, ¿no? Para que no creen un prejuicio enseguida, ¿no? Nosotros en el manual este de psicopatología decimos en la introducción, decimos, no somos psicoanalistas, ni estamos psicoanalizados. Es decir, que por favor no siga con ese prejuicio. Si tú no lo quieres leer, no lo leas. Pero no digas que eres psicoanalista para desautorizarte. Es decir, no, yo no soy psicoanalista. Ahora, me parece que sin saber qué ha dicho Freud, qué ha dicho Lacan, qué ha dicho Winnicott, qué ha dicho Melanie Klein, yo no puedo trabajar en salud mental. O por lo menos me parece que no soy un hombre responsable, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha desaparecido. Si esta crisis de la ciencia no se convierte en una sacralización más o menos secular de la misma, pues no sé. No se sabe también por dónde va a salir ahora la Iglesia, ¿no? Si se reconstituye o sencillamente se fragmenta y aparecen pues sectas más o menos irracionales que tengan mucha más fuerza, ¿no? Lo que sí que parece claro es que es un mundo por venir. Es decir, que lo de la nueva normalidad sí que parece como que hay una aceleración histórica y que 2020 pasará a la historia como una efeméride muy importante, ¿no? En la riqueza, pero sobre todo en la cultura, ¿no? Y en el cambio de las mentalidades y de la subjetividad, ¿no? Es decir, será una fecha muy bonita para que el historiador del año 3000 pueda hacer referencia a lo que ha sucedido en el 2020 a nivel mundial, ¿no? Probablemente también es una epidemia que por primera vez tenemos la conciencia de que es una epidemia universal y global, ¿no? Y epidemias efectivamente ha habido muchas. Y toda la vida está llena de epidemias, están recogidas en la historia y las ha habido terroríficas, ¿no?
pero una epidemia que esté afectando a Australia, que afecte en Buenos Aires y en Islandia al mismo tiempo, pues eso es completamente nuevo. Y que además que haya esta relación de comunicación tan inmediata y tan directa, pues también es una novedad, ¿no? Y la influencia económica global, pues también son factores nuevos que tienen que tener su influencia, ¿no? Y quería preguntarte si tenés referencias acerca de cómo se piensa la clínica, nosotros la llamamos ahora clínica de la angustia, porque esto que estamos alojando pacientes afectados, pero insisto, sobre todo el equipo de salud. Uno lo que va viendo son formas como mudas de la angustia, no tan ruidosas, muy metidas para adentro, consumo de alcohol, psicofármacos, trastornos del sueño, etcétera. Pero desde la psiquiatría más biológica en general, la respuesta ha sido ya ir pensando el tema del trauma, pero el trauma en el sentido psiquiátrico, como si la pandemia fuera traumática, entonces todos traumatizados. Y uno lo que va viendo al revés es que hay efectos de angustia. En ese sentido, nuestro hospital, te comento, tiene una tradición casi diría de coexistencia, a veces en tensión, a veces pacífica, entre el psicoanálisis y distintas formas de psiquiatría. Hay una psiquiatría muy de la psicopatología, como tú dices, que ha leído Duelo y Melancolía y que tiene una lectura de Lacan, etc. Y después hay una psiquiatría clínica, crítica, apoyada en criterios biológicos, pero lo que es un fenómeno muy local de este hospital es que ambas psiquiatrías coexisten con el problema, con pensar este problema de la subjetividad, lo singular. Es una característica que tiene este servicio. Pero al asistir a grupos, uno lo que ve es esa clínica de la angustia muda y que no hay muchas respuestas, no hay muchos pedidos al servicio de salud mental. Es el servicio de salud mental que está yendo, o viene un jefe y pide, oye, podés ir a ver a todos los enfermeros que están, pero no hay demanda, por eso decía de una angustia muda por ahora, en esta etapa. ¿Se dio algo así en España o está más naturalizado que el personal de salud consulte? No, yo lo que veo, bueno, yo ahora no tengo práctica clínica directa, ¿no? Pero con lo que veo a los compañeros y lo que veo en el centro de salud cuando voy, todas las consultas se han convertido en consultas telefónicas. Y entonces todo se hace por teléfono. No hay una consulta presencial. Ahora, esta semana han empezado ya con consultas presenciales. Y entonces todo está enfocado a esas llamadas telefónicas y luego muy enfocado también al tratamiento del propio sistema sanitario, de los propios trabajadores de sanidad. Pero como tú dices, pues son manifestaciones que son manifestaciones directas que muchas veces provienen de la propia ansiedad, del estrés, pues de una cosa muy superficial, ¿no? Y solo algunos a esos, pues digamos que les reactiva una situación de angustia más profunda y entonces pues sale la cosa más elaborada, o más sintomatológica, o con un componente subjetivo más fuerte que no sea meramente un poco la respuesta que es casi físico-psíquica de la situación del estrés y de la ansiedad, de estar confinado, de estar en paro, de ver la que se nos viene encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, al mismo tiempo hay un peligro de que el riesgo aquí es que la gente se va a acomodar a la llamada telefónica, ¿no? Es decir, que le están cogiendo gusto a hablar con los pacientes a través del teléfono, que es muy cómodo y puedes estar haciendo lo que te da la gana. E incluso no se nota tanto si estás escuchando o no estás escuchando, que le van a coger el gusto, digamos, para romper todavía más las posibilidades de contacto, ¿no? Eso pues probablemente pues será triste en sí, ¿no? Corre el riesgo, ¿no? Como tú dices, en vuestro hospital hay una convivencia que en cierto modo es la convivencia que había aquí antaño, ¿no? Siempre había dos psiquiatrías, una psiquiatría más biológica y otra psiquiatría más subjetiva, y bueno, tirándonos un poco los trastos a la cabeza, pero convivíamos juntos y podíamos ironizar uno del otro sin mayores agresiones, ¿no? Y salvo cuando se tocaba el hospital y se tocaba el confinamiento antiguo, el confinamiento del loco, no el confinamiento de la epidemia. Entonces ahí ya la cuestión se podía volver más ideológica y las confrontaciones eran más intensas, ¿no? Pero es que ahora no existe eso, ¿no? Ahora es monocolor todo, ¿no?
Es decir, todo es biológico y de repente pues hay pequeños grupos que están más por una clínica más subjetivista, ¿no? Aquí en Valladolid, afortunadamente, pues está también la otra psiquiatría, está toda la cuestión de José María Álvarez y todo el mundo más de orientación lacaniana y psicoanalítica, y por lo menos pues hay, digamos que un foco importante de mantenimiento de la atención, ¿no? Pero si quieres incluso eso, el sistema de aquí o tal y como está planteado ahora, el poder psiquiátrico lo ha apartado un poco, ¿no? Como es cosa de psicólogos, no es cosa de la salud mental, es una cosa nueva de esta localidad, pero que al mismo tiempo es muy indicativa y ennegrece mucho el futuro, ¿no? Porque si eso no se transmite a que hay un foco psicoanalítico y ese foco psicoanalítico nos incumbe a todos, sino que solo incumbe a los que sean psicólogos y de esa orientación más psicoanalítica, pues digamos que de cierto modo, aunque le estás dando cancha, le estás encapsulando, ¿no? Y le estás apartando un poco del núcleo real, ¿no? Para nosotros, para mí, visto desde fuera, es importantísimo lo que está sucediendo aquí, que la vida del PIR, del psicólogo que está en formación, y la vida del MIR, del médico que está en formación para la psiquiatría, se han separado mucho. No, por ejemplo, yo creo que andará por ahí escondida Mariana o gente que ha estado rotando por aquí. Si viniera ahora se llevaría alguna sorpresa y ya vería mucho cambio en ese sentido, ¿no? Es decir, los psicólogos van por un lado y los psiquiatras van por otro, con lo cual la psiquiatría vuelve otra vez a hacer una jerarquización de poder y volvemos otra vez a las mismas de siempre, ¿no? Nosotros estamos traduciendo ahora, está traducido, que está editado en Buenos Aires, las conferencias caraqueñas, las conferencias brasileñas de Basaglia, para editarlas aquí en España, porque nunca se han editado en España, solo en Buenos Aires, en Topía, me parece que se llama la editorial vuestra de ahí. Y uno lo lee al principio con cierto distanciamiento, que decía Basaglia en el año 78, y es clavado, es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí ahora. Entonces te entra una especie de penurria de decir, joder, tanto tiempo, se ha hecho la reforma psiquiátrica, se puede leer el libro de la reforma psiquiátrica de Manolo Desvea, que os decía antes, y de repente es la contrarreforma total, no ha servido para nada en el sentido de buscar un horizonte, ha servido para mucho, en definitiva, porque la vida es un presente, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, es que, oye, los pacientes se curan, y siempre decimos, los pacientes los acompañas durante un tiempo de tu vida, un tiempo que estás encargado tú de su acompañamiento, de su tratamiento. Y no hay que andarse planteando qué pasará después con ese paciente, pues le cogerá otro acompañante, ¿no? No me preguntes si se cura, si no se cura, si va a estar mejor o va a estar peor. Yo lo único que te puedo decir es que le he acompañado este tiempo y te puedo hablar de lo que ha sucedido durante este tiempo, lo que ha sucedido a mí con respecto a él. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues la reforma está ahí, ha sido y volverá después otro tipo de reforma, probablemente, que siempre estamos esperando, ¿no? Pero ahora es muy entristecedor lo que se ve, ¿no? Bueno, esto venía a cargo de la posibilidad de que se le coja gusto al teléfono, y del gusto del teléfono lo que se ha llamado continuidad terapéutica ha desaparecido aquí. Es decir, a la gente incluso se le hace cambiar continuamente de terapeuta, ¿no? No sé, antaño cuando nos reíamos de estas situaciones decíamos, se hace cambiar del terapeuta, no sea que te enamores del paciente. Ahora ni siquiera se gasta esa broma, ¿no? Es decir, el paciente no tiene el derecho a hablar de sus cosas íntimas con una persona que lo hizo la otra vez. Y ya poco a poco pues vas ganando confianza. Eso también se está borrando, ¿no? En cambio, funciona muy bien la psiquiatría, que podríamos decir comunitaria en cierto sentido. Es decir, no hay ingresos. En Valladolid, en la área oeste donde yo he trabajado siempre, y era jefe de servicio, prácticamente no hay ingresos, ni hay gente internada. Y yo empecé la psiquiatría con un manicomio con 700 locos, ingresados desde 10 años, ¿no? Entonces, trazas y, bueno, me he ido por el otro lado, trazas un poco la bisetriz y ves los cambios, lo que ha cambiado y lo que vuelve otra vez, ¿no? Y lo que va a cambiar a peor y lo que es posible que cambie mejor, ¿no? Todo lo que es de la subjetividad, yo creo que es lo que, de momento, a fecha 2020, está muy en entredicho y no se le ve la posibilidad de que salte, ¿no?
Esto que decías con respecto al uso de la tecnología, la comunicación, también va muy cercano a esta confusión, a nuestro entender, entre lo que es un aislamiento físico de un aislamiento social. Acá se le llama aislamiento social erróneamente a lo que es un aislamiento físico. Pero esto también tiene un problema porque el cuerpo parece como desalojado de el hecho de la cuestión social, del contacto. No hay contacto y también esto lo vemos mucho en función del erotismo. Parece como que el erotismo está en suspenso en este momento porque el cuerpo del otro podría ser tóxico, incluso podría ser mortal. El cuerpo del otro se ha transformado en un ente biológico que de alguna manera es portador de algo que puede ser dañino. Y nosotros vemos en la clínica que a veces la comunicación telefónica tiene una faz negativa con respecto a eso, pero en función del confinamiento también nos sorprendemos porque el hecho casi anónimo de la comunicación telefónica nos permite adentrarnos en cierta confidencialidad. Comunicaciones que en confianza y sin un referente en cuerpo presente, de repente nos sorprende porque rompe la barrera del pudor y se nos comunica algo que de otra manera no podría haber sido. Estas cuestiones también nos llaman la atención porque son cuestiones que estamos sorprendiéndonos, nos estamos sorprendiendo de todo esto. Esto es algo nuevo a lo que no estamos habituados. Pero en función de esta irrupción de la tecnología en este momento, vemos una serie de complicaciones. Por un lado nos ayuda y por otro lado pone una distancia que, como vos decís, se va a tornar algo cómodo quizás y que vamos a ver cómo después se puede esto reformular bajo preceptos que no pueden ser los anteriores, sino que se tienen que resignificar en nuevas formas, nuevas modalidades y nuevas formas de encarar la clínica. Yo no sé si ahí, ahora con la nueva modalidad presencial, allá en Valladolid, esto ahora que se retoma, ¿es como antes o tiene nuevas presentaciones? Pues yo creo que no se sabe todavía, ¿eh? Porque prácticamente llevan una semana de presencial. Hay sitios en Andalucía donde prácticamente apenas se ha utilizado el teléfono y se ha seguido haciendo presencial. Y entonces ahí no ha cambiado mucho ni ha variado mucho la circunstancia. Pero aquí el paso de lo telefónico a lo presencial todavía no se puede decir que haya sucedido. Está empezando a suceder, ¿no? Cuando a primera hora de la mañana le pasan al técnico, al psicólogo, al psiquiatra el listado de las entrevistas que tiene que hacer, de las visitas que tiene que hacer o de las consultas que tiene, y la mayoría sigue siendo telefónicas y ahora ya empiezan a haber unas cuantas que son presenciales, pero se compaginan continuamente las dos, ¿no? Entonces el efecto de lo que vaya a ser en el futuro pues es muy difícil, ¿no? Ahora, como tú dices, hay situaciones donde la comunicación no visual te puede ayudar a contar cosas o a reconocer cosas en tu interior que a lo mejor la cara intimida, ¿no? La cara del rostro del otro, ¿no? Y la presencia del otro y viceversa, ¿no? Hay otras que no van a salir nunca o van a salir de una manera muy determinada y poco crítica o repentinamente, pero que no se asientan hasta que el otro no tiene un reconocimiento visual y está presente, ¿no? Pues eso jugarán papeles también muy paradójicos y muy contradictorios, ¿no? Pues de la misma manera que para un esquizofrénico el confinamiento le puede despertar, le puede asumir una facilidad en su vinculación social y para otros les puede desencadenar una situación muy paranoica de confabulación y de miedos muy de perjuicios o de ideas muy de perjuicios, ¿no? Pues entonces cada uno es un mundo naturalmente y cada circunstancia pues puede ser distinta, ¿no? Es decir, muchas veces le cuentas cosas que no has contado la vida a nadie a uno que conoces en un autobús o en un tren, ¿no?
vas con él y de repente tienes un rato de confianza de una persona que si le has visto la cara no la vas a volver a ver. Y de repente se entera de cosas que no sabe nadie de tu intimidad, ¿no? Y te resulta muy sorprendente, ¿no? Y has necesitado de un desconocido puramente episódico para de repente sacar a relucir aspectos muy, muy reservados y muy secretos de tu vida, ¿no? Pero efectivamente yo creo que tiene que tener una repercusión. No es igual estar al teléfono que estar con una persona cara a cara. Lo cual no quiere decir que algunas veces sea mejor una llamada de teléfono que no presentarse directamente en casa del paciente o en cualquier otro sitio, ¿no? Tienes la doble opción, ¿no? El problema está, yo creo, si pasas a una obligación, ¿no? O todas telefónicas o todas de presencia. Si se consigue aprovechar y utilizar buenamente, no digamos para trabajar menos o más vagamente o más superficialmente, sino poder diferenciar con la experiencia de cómo unos funcionan mejor, a lo mejor por teléfono, pues a lo mejor no renuncias al teléfono y tienes una actividad clínica, digamos, bastante positiva, ¿no? O por lo menos que pudiera resultar plausible. No es solo una escapada y un disfraz y una manera de evitar el contacto, sino que también puede tener su uso y su utilidad, ¿no? Yo creo que en esta profesión cada vez crees menos en lo que te cuentan y crees más en las personas, ¿no? Yo veo una persona, me parece que esta persona oye, y digo, ¿con qué instrumento oye? Joder, qué instrumento más poco rico, que sea tan cognitivo-conductual y tan biologicista. Digo, pero a pesar de todo, tiene un fondo literato esta persona y le permite oír muchas veces mejor que el que tiene un instrumento estupendo, ¿no? ¿Cuántos psicoanalistas hay que están sordos, ¿no? Yo los veo todos los días. No escuchan. Dicen que escuchan, pero no escuchan a los locos. Otros sí, otros muy bien, ¿no? Es decir, que el modelo no te dice nada, te dice la persona y el modelo no. Nosotros aquí muchas veces, pues, con gente que está en formación, le decimos, mira, si este es un centro donde hay mucho subjetivismo, hay mucho psicoanálisis presente. Tú vienes de una formación cognitivo-conductual, como es aquí en España toda la psicología, ¿no? No pasa un poco como lo vuestro, que es más dinámica en general. Digo, cuando vengas aquí no intentes cambiar de modelo. Si te lo pide el cuerpo y volvemos al cuerpo, pues cambia. Pero si no, tú coge tu modelo, ¿no? Ya tienes 20 y tantos años, no puedes de repente renunciar a todo tu estudio. Escucha lo que decimos y trata de integrarlo. Y mira cómo lo trabajamos. Y luego tú te acomodas y tienes tu estilo propio. No me sigas, no busques la identificación inmediatamente. Busca tu estilo, pero escucha lo que decimos, ¿no? Y es muy bonito decir, mira qué cosas dice, qué cosas más lacanianas. Y decirle a uno, dímelo en kleiniano. Cambio de lenguaje. Dime exactamente lo mismo que estás diciendo ahí, pero dilo con otro lenguaje. Porque si aprendes a hablar el lenguaje, conseguirás hablar de psicología sin que se note que eres, qué modelo tienes. Es decir, muchas veces aquí decimos, dice, a uno que se le nota que es lacaniano, es un mal lacaniano. Por la terminología, por el lenguaje. El discurso tiene que ser un discurso natural, ¿no? Y tienes que transformar esos conceptos en un discurso natural, ¿no? Entonces, ahí habría una riqueza, digamos, si quieres, más universal, más de la palabra y mucho más abierta, menos cerrada a dogmatismos, ¿no? Bueno, es una manera de verlo. Al decir cuerpo, me he acordado de lo que has dicho, Fabián, de la importancia que va a tener el cuerpo en lo sucesivo, ¿no? Siempre la ha tenido, ¿no? Pero se va a convertir, yo creo, en el objeto principal de conversaciones y del ataque de la medicina. La medicina va a atacar muy en el campo somático, ¿no? Y por ahí pues vendrán otras anormalidades, ¿no? Por otra parte, esto quizá ayude a otro tipo de diferencias también muy físicas, ¿no? Como puede ser la del feminismo, como pueden ser las sexualidades disidentes, como puede ser toda la ecología, como puede ser el mundo animal, es decir, en lugares muy físicos, pero que al mismo tiempo se pueden ir cargando de otro tipo de igualdad y de libertad, ¿no?
No es, a lo mejor no es tan coincidente en una casualidad que de repente los movimientos estos contra el racismo y del movimiento de emancipación de la mujer y de libertades sea tan potente en este momento, ¿no? Hay que fecharlo también, ¿no? Luego, pasados bastantes años, se podrá ver la correlación que ha habido entre estas dos circunstancias, ¿no? Pero probablemente no sea una cosa que sucede sin que una tenga el mismo motivo. Por un lado hay una globalización total y al mismo tiempo un canto, un grito a una libertad y a una igualdad, ¿no? No es tanto... El capitalismo no te deja que la igualdad sea una igualdad muy económica de pobres y ricos, pero en cambio se verá arrastrado por los consumidores y se verá arrastrado por una reivindicación que es muy difícil de combatir, ¿no? Es decir, el combate que tienen los grupos, el orgullo gay, el orgullo trans y todos estos orgullos, todos los movimientos feministas, eso es imparable, ¿no? Parece como que es la bisectriz hacia donde camina un riesgo de humanidad, ¿no? Hace poco hay un trans aquí en España que vive en Francia, no sé si conocéis, Paul Beatriz Perciado, que ha hecho una intervención en un campo psicoanalítico de Francia y ha roto completamente al auditorio, ¿no? Unos le patearon, le gritaron, le menospreciaron y prácticamente le quitaron la palabra, y en cambio otro medio auditorio pues le aplaudió y le hizo un gran recibimiento. Y lo que pedía es que el psicoanálisis o cambia su epistemología o no tiene nada que hacer en la interpretación de las sexualidades nuevas, ¿no? Porque está enfocado siempre pues, desde un punto de vista naturalmente patriarcal y binario, ¿no? Y solo plantear esos términos en un ambiente muy psicoanalítico enseguida aparece, como en todas las partes, ¿no? El campo muy cerrado, muy dogmático, y el campo más abierto que está buscando una transformación y un nuevo modo de hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, hay muchas... Me he liado un poco. Hay muchos aspectos que se van imbricando unos y otros y se van multiplicando, ¿no? Sí, esto que dices me hace pensar particularmente que justamente nosotros, ámbito psi, para no cerrar a psicoanálisis, psiquiatría, vamos a poner esa letra griega psi, que nos tendríamos que ocupar de la cuestión del discurso, de la escucha, del lenguaje. Somos quizás los que primero generamos algún tipo de distorsión, casi amparándonos en alguna forma de modalidad de excepción, y desde un lugar que parece ser una torre de marfil generamos una torre de Babel, ¿no? Y a partir de ahí entonces explicamos la clínica, o sea, la misma melodía la explicamos desde diferentes claves, clave de sol, clave de fa, lo que sea, pero tratamos de armar una suerte de línea de pensamiento que tiene un poder de dominio para un grupo de disciplinar, digo, en el sentido de una disciplina o discípulos, con un afán de silenciar al otro. Y ahí vemos una complicación, como vos decís, muchas veces nuestro campo está infectado de un montón de virus completamente diferentes que son en realidad formas similares de expresión que también se ve en el campo, por ejemplo, como vos decías, de la sexualidad. La modalidad binaria entronca un logo falocentrismo que no permite apreciar las diferencias casi a nivel de especies. Y eso entonces encierra todo en una seguridad aparente, el discurso, bajo una forma monovalente de expresión. Y esto, relacionando un poco con lo que decías de esta forma de dominio, de soberanía, de
un principio de excepción. La cuestión es que la excepción muchas veces puede construir una forma de gobernabilidad contractual, pero cuando la excepción se transforma en regla, como por ejemplo a partir de la pandemia, en muchas formas de integración política, eso genera algo más que angustia, genera pánico, porque ahí no hay forma de poder ni siquiera ubicar un sujeto que pueda tratar de situar una perspectiva con respecto a eso que lo desborda. Nos interesaba mucho lo que estabas diciendo y nos gustaría quizás poder abrir un poco el discurso a todos los que están presentes en esta modalidad de comunicación que es fantástica, porque estamos a una distancia de 10.000 kilómetros y estamos casi como que estuviésemos acá o allá, no sé en qué lugar territorial, pero bueno. Entonces, bueno, quisiéramos abrir un poco a las diferentes formas de pensar de acá, de la gente que está acá en este servicio, y si nos permitís, entonces vamos a dar oportunidad a algunas preguntas, si te parece. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Fabián? Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que, digamos, todo lo que se viene diciendo me lleva a pensar acerca de la exigencia que tenemos en relación a nuevas modalidades de encarar la clínica, de resignificar un montón de situaciones que se nos imponen a nosotros también como profesionales de la salud mental, pero fundamentalmente quería hacer, digamos, hincapié en esto que el doctor Colina mencionó en un principio, cuando dijo, tomó la enfermedad en este momento contextual actual como corte, ¿no? Y automáticamente a mí se me disparó la noción de daño psíquico, concepto proveniente del discurso jurídico, donde se interrumpe la vida de las personas, donde implica un cambio abrupto y donde obliga, ¿no?, al sujeto a hacer algo con eso que se le impone, ¿no? Desde este punto, y tomando en cuenta también la nueva modalidad de presentación que recibimos en el hospital en relación a lo que decía el doctor Dobón con respecto a esta modalidad muda de la angustia, me lleva a interrogarme, ¿no?, las manifestaciones de esta nueva clínica, ¿no?, que seguramente irá apareciendo en el devenir de los días y de este futuro tan incierto, pero sobre todo, cómo hacer una lectura de esta mudez, ¿no?, de esta presentación clínica muda, como hablaba el doctor Dobón recién en relación a la angustia, ¿no? Y cómo los conceptos se tienen que ir revisando y resignificando a la vez. Siempre se ha dicho que de la angustia, y lo dice mucho Lacan, es lo que dice la verdad, ¿no? Lo que dice la verdad es sin palabras. La angustia siempre, en cierto modo, es muda, ¿no? Es decir, es una manifestación de que algo va mal, dice la verdad de que algo va mal, de que puede ser una angustia que decimos nosotros meramente cuantitativa, es decir, va mal porque uno está excesivamente estresado o va mal porque algo le pasa en su interior que está en una situación conflictiva, ¿no? Si es meramente la forma exterior, pues es como la neurosis, digamos, actuales de Freud, es una cuestión meramente cuantitativa y efectivamente eso está siempre presente en el momento actual porque la gente ya estamos fastidiados, ¿no? Y hay gente que está muy fastidiada por la realidad, las circunstancias, la pobreza, la precariedad, ¿no? Y entonces eso no te crea un conflicto psíquico interno directamente, te lo puede crear por la propia dificultad en la que estás inmerso y cómo lo resuelves, ¿no? Pero en cambio hay otra serie de dificultades que corresponden a la mentira que uno mismo se establece a sí mismo, que sería la mentira más subjetiva, más psicoanalítica si se quiere, que realmente lo que la revela es la angustia. O sea, la angustia siempre tiene que estar sorda, tiene que estar sin elaboración, ¿no? Entonces, me parece que es normal que en una circunstancia, con una situación y con una experiencia que es nueva para todos,
pues que la persona que va a responder y que tiene mucha angustia o que tiene angustia o que se angustia por esas circunstancias, pues aparece sin síntomas. Todavía no hay síntomas para defenderse de esto. Aparece sencillamente como angustia y como tal angustia con mudez, sin saber qué más decir, ¿no? Es decir, es uno asaltado por la angustia. Es decir, que ese lado que tiene de angustia de pánico, ese lado que tiene de una crisis de angustia, esa crisis pues está cada vez presente. La angustia aparece siempre ahora como crisis, ¿no? Como situación angustiosa a la que no se sabe qué decir. Es decir, no sé lo que me pasa, no sé lo que tengo, que caracteriza precisamente la presencia fenomenológica, si se quiere, o descriptiva de la angustia, pues aparece en su crudeza mayor, ¿no? Es decir, no, los mecanismos psicológicos de formación de síntomas parece como que no han tenido tiempo suficiente para ponernos en marcha y los anteriores todavía ya no sirven o sencillamente no encajan con las dificultades actuales, ¿no? Yo por ahí vería un poco el silencio de esa angustia, la aparición de esa angustia sin más, ¿no? Por otro lado, como que no me despierta una sorpresa mayor, ¿no? Es decir, tiene que ser callada, tiene que ser silente, ¿no? No es una angustia psicótica que todavía va a un silencio mucho más profundo, sino que es un silencio de no saber qué respuesta dar a la situación y qué respuesta psicológica dar, ¿no? Y como siempre decías que es como traumático, ¿no? Claro, al final lo que nos pasa siempre es al final lo que le pasa a cualquiera que está muy mal es que echa en falta la suficiente consistencia. Y una consistencia es puramente antropológica y estamos todos dañados por ella, es decir, que muchas veces decimos, cuando oigas a un psicótico no le oigas lo que dice tanto como oye su soledad desde tu soledad, es decir, es lo que tienes más común, con lo que puedes participar con un psicótico. Es muy difícil participar en un psicótico con su delirio o con sus voces, porque no tenemos experiencia, pero con su soledad todos podemos tener una experiencia profunda de soledad. Nacemos desamparados. Entonces ahí en ese sitio es donde puedes escuchar. Ahí tienes una angustia común con el psicótico. Pero cuando de repente te irrumpe, pues esa irrupción que es la verdad, que en ese momento se está expresando tu subjetividad, si tiene que buscar la verdad a través de la angustia es porque no ha encontrado las palabras. Entonces, pues obligatoriamente va a surgir así. Habrá que esperar a que se pueda hacer un discurso, que se pueda construir un síntoma que vaya más allá de esa angustia, sino que sea una elaboración, ¿no? Pero siempre habrá una vivencia traumática por debajo, es decir, de un trauma presente o la evocación de un trauma pasado, ¿no? Eso es tan psicoanalítico y tan cliniano que es inevitable, ¿no? Hola Fernando, Hola, ¿cómo andás? bien, ¿y tú? Bien. Bueno, quería rescatar algo de lo que dijiste que me deja pensando. Me parece que fue muy claro la manera en la que lo abordás, que es acerca de los lugares de poder de cada disciplina y del lenguaje en la manera en la que nos comunicamos. Me parece que hay algo de la pandemia que pone de relieve, por lo menos, la injerencia de la salud mental en todo esto y la necesidad de pensar modelos de atención para abordar padecimientos que se presentan mudos o que no hay una demanda específica, como por ejemplo los que provienen del equipo de salud. O sea, el impacto de la pandemia en trabajadores de la salud, y más que una pregunta es como rescatar esto de la importancia de la comunicación entre disciplinas y entre otros, más allá del marco teórico, sino como poniendo el eje en intentar transmitir algo, más que en regordearse en conceptos o nada. Eso a mí me parece como de una gran ayuda escucharlo en este momento. Gracias. Hombre, por una parte, todo lo que es el efecto del poder está ahí presente, ¿no? Como somos de cultura cristiana o de cultura básicamente occidental, pues quieras o no quieras, estamos todos inmiscuidos en como que el mundo de la libido, el mundo del erotismo es mucho más importante este deseo, digamos, sexual que el deseo de poder, ¿no? No siempre ha sido así. Las cuestiones sexuales en el mundo greco-latino, el mundo greco-romano no crean una problemática moral específica, ni muy especial. En cambio, las relaciones de poder sí que lo crean, ¿no? Entonces, eso es lo que está muy, muy en juego. En parte nos hemos romanizado bastante, ¿no? Es decir, que
desde el punto de vista del poder, la aceptación de que no hay conductas perversas, ¿ya? Desde el punto de vista de la sexualidad, cosa que al psicoanálisis le cuesta mucho entrar, que la homosexualidad no tiene por qué ser normalizada, ni corresponde a nada patológico, que la transexualidad pasará probablemente exactamente lo mismo, y que los transexuales que vemos ahora somos como los homosexuales de entonces, homosexuales perseguidos por el propio sistema que los quiere normalizar y les quiere diagnosticar, que cuando dejemos de intentar normalizarlos y de intentar diagnosticarlos, pues aparecerá con que probablemente ni se operen porque no lo necesiten, sino que sencillamente será una transexualidad mucho más admitida y mucho más abierta, ¿no? La psiquiatría nació de poder, de la necesidad de diagnosticar y de normalizar a la gente. Es decir, mientras yo quiera cambiar a la gente, y enlazo un poco con lo que acabas de decir, mientras yo quiera normalizar a la gente, estoy ejerciendo un poder morboso. Es decir, la gente es como es. Y tratar de cambiar a la gente, decía Amos Oz, que es la primera forma de totalitarismo, ¿no? y de dogmatismo. La gente no hay que querer cambiarla, ni se necesita cambiarla, y mucho menos diagnosticarla. Es decir, que si nosotros consiguiéramos hacer una clínica que eludiera los diagnósticos, y incluyen los diagnósticos psicoanalíticos que te dicen es que esta es una estructura psicótica y es un psicótico, si conseguimos eliminar eso, haremos una clínica subjetiva mucho más abierta, mucho más franca, mucho más directa. Entonces, claro, si nosotros, ¿qué nos vienen? Dices, nos confrontan a las angustias y al miedo los compañeros que han estado trabajando en primera línea. Pues nosotros somos sencillamente oyentes de eso, sin más, ¿no? Cuéntamelo, o por teléfono o de presencia, pero cuéntamelo. Es decir, lo importante es que se lo cuentes a otro y que lo cuentes. Y me da igual cómo lo cuentes. Yo no me voy a meter a hacer interpretaciones psicogenéticas acerca de tu sufrimiento actual, porque me parece que eso no lo quieres y no estás preparado para recibirlo. Eso tiene que ser una experiencia y en un contexto completamente distinto. Yo lo único que puedo hacer es ir sugiriendo con mis palabras enlaces de tu discurso que a lo mejor no has establecido. Y te los ofrezco, pero te los ofrezco como quien ofrece un sedal a ver si picas. Si picas es porque te resuena algo, y si te resuena algo es porque ya puedes elaborar un discurso sobre ello. Y si no te resuena, pues pasas a otra cosa y te haces el sordo también, ¿no? Aunque te vengan muchas ganas por tu poder, por tu representación, por tu título, por tu profesión, de empezar a tirar de la soga, ¿no? De hacer interpretación. La interpretación es otra forma de poder. Y entonces hay que dominarla y hay que controlarla, ¿no? No se puede hacer interpretaciones sin más. Algunas veces no queda más remedio que hacerlo. Es como los consejos. ¿Cómo haces una clínica callado sin que se note que estés callado? Ese es el buen clínico. Pero eso es un arte dificilísimo. Saber estar callado sin que se note, eso es precisamente, digamos, que una elevación de nuestras posibilidades terapéuticas. Yo puedo estar callado y escuchando, pero al mismo tiempo, si tengo una buena escucha, casi no se nota de que estoy callado, ¿no? Y ahí iré yo metiendo palabras entre medias. Si yo me hago protagonista, ¿no? Lo digo esto también porque, llevándolo un poco al ridículo, hace poco vi a un psicótico que me contaba, que yo le conocía de muchos años, de antaño. Le digo, ¿qué tal te va, Félix? ¿Cómo va? Dice, bueno, voy bien, mira, tengo un psiquiatra que es curioso. Dice, bueno, por un lado es bastante respetuoso y me deja cambiar la medicación, no me la impone. Si yo le digo que estoy mejor con menos gotas, pues con menos gotas. Y en ese es un hombre abierto, dice, pero es curioso porque se pasa todo el rato que está conmigo, se pasa explicándome, hablando él, no me pregunta nada, pero se pasa todo el rato hablando, contándome lo que es la esquizofrenia. Y dice, pero este señor se creerá que yo soy esquizofrénico. Todos diríamos que es un esquizofrénico si nos podemos diagnosticar, ¿no? Pero sobre todo dice, pero ¿qué necesidad tiene él de convencerme de que yo soy un esquizofrénico, ¿no? El psicótico ya le ha tomado el pulso, ya le ha medido, ¿no? Ya ha visto qué rareza hay ahí, ¿no? Que eso no es normal, ¿no? Que una persona va a hablar con un técnico, con un profesional, y resulta que él es el que escucha, ¿no? Por otra parte, el cura ahí muy bien y mejora mucho escuchando eso, ¿no? Porque se nota como aparte, como poniéndose en el lugar del otro un poco por encima, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos? Escuchar. No creo que se pueda hacer otra cosa. Y que no se note mucho que sabemos, ¿no? Es decir, no, si uno consigue que su lenguaje sea un lenguaje muy natural, pues tiene las ventajas que tiene un vecino
y al mismo tiempo tiene las ventajas de ser un profesional, ¿no? Entonces tiene que ser un lenguaje muy natural y al mismo tiempo un lenguaje que cuestione, que ayude a construir esa angustia. Y esa angustia, por lo que sabemos, lo único que conocemos es que solo tiene una solución, y es ponerla palabras, y si no la puedes poner palabras, hacer un síntoma que sea lo más llevadero posible, ¿no? Pero no hay otra solución. O te surge como verdad en un momento de angustia, de preocupación y de desborde y de pánico, o lo elaboras en palabras o le pones otro síntoma que sea más llevadero, y no, de ahí no sales. A no ser que ya la circunstancia cambie y que la angustia retroceda, pues porque las circunstancias también hayan cambiado, ¿no? Y entonces tu función ha sido el ser meramente espectador y acompañante de un momento de la vida de esa persona, que es un gran valor, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. He acompañado a fulanito durante este rato que ha estado tan mal. ¿Y luego qué pasó? ¿Se curó? Y esa pregunta no tiene lugar aquí, ¿no? He acompañado, te repito, a una persona durante 2 meses en su sufrimiento. Luego ha prescindido de mí o no lo he necesitado más. He estado acompañándole este tiempo y siendo una especie de lenguaje suplementario. Y ese lenguaje suplementario también se hace desde el silencio. Se hace siempre y cuando no quieras imponer una representación, e imponer una idea, ¿no? O explicarle qué es lo que le pasa. Él te va a Me hace preguntar. pensar esto que decís en relación a las intervenciones en pandemia, que muchas veces no son como el inicio de un tratamiento sostenido en el tiempo, sino que es una intervención puntual en la vida de una persona, por ejemplo, en los repatriados, cuando hacíamos, no sé, guardias en los hoteles, cuando conseguían los vuelos para volver a otros países, y la intervención quizás era escuchar el relato de lo traumático que había sido aquella vuelta, y que a algunos les evocaba, no sé, la situación de encierro, la situación de pandemia, evoca la guerra de Malvinas, evoca la última dictadura, y escuchar para esa persona en ese momento esa asociación que hace, quizás la intervención es esa, la angustia en algún momento baja un poquito, la persona vuelve con sus cosas, y eso no es el inicio de un tratamiento, quizás una marca que permita que en algún momento algo se inicie, pero me hace pensar las cosas que decís a las intervenciones que estamos teniendo desde salud mental en pandemia, que son desde un marco como muy, muy distinto al que estamos habituados, y nos mueve a pensar esto, de qué manera puedo acompañar a esta persona en esta circunstancia particular, distinta a otras de su vida, y no pretender que de eso se haga un tratamiento, sino, bueno, pensar nuestras intervenciones en otros campos, que, no sé, nos mueven la pandemia también. Sí, por eso Mariana, Fernando, hola, sí, ¿qué tal? sí, Qué interesante ese, porque me parece que la posición del oyente, ¿no? No es cualquiera, y es la que puede sancionar aún en ese acto algo subjetivo en eso. Y quería agregar la de que, bueno, a veces también no hay un acercamiento a pedir, ¿no? No se considera que allí a veces pueda darse lugar, ¿no?, a cierta palabra que pueda contener. Entonces, hay algo del hospital también se tiene que ver en este momento. Eso. Sí, yo creo que, por ejemplo, esas intervenciones que aparentemente son como, digamos, no tienen mucha elaboración, sino que son muy sencillas, son intervenciones como humildes, no son intervenciones como llenas de floritura psicológica o psiquiátrica o clínica, sino que parecen muy naturales, pero para hacerlas naturales hay que tener una teoría por detrás, pues que esas son las fundamentales, ¿no? Es decir, que es como el aprecio de las pequeñas cosas de la vida. El aprecio por las pequeñas intervenciones psicológicas, eso hay que aprenderlo también, ¿no? Son pequeñas intervenciones, pequeñas puntuaciones, a lo mejor verbales o presenciales, y que tienen continuidad o que no tienen continuidad. Pero muchas veces la gente recuerda, joder, cuando estuve mal y me encontré una persona y me dijo, y la oí, la conté, y con eso hace una estabilización repentina muchas veces mucho más poderosa y potente que lo que puede ser a lo mejor un tratamiento mucho más regular o mucho más enmarcado en un encuadre terapéutico, ¿no? Entonces ese gusto por las pequeñas intervenciones, al mismo tiempo tampoco que se conviertan en un interés en hacer pequeñas intervenciones brillantes y luego no poder seguir, ¿no? Entonces siempre hay un defecto en nuestro narcisismo que te puede
te puedes ir por todos lados, o querer encuadrarlo todo o quererlo todo desencuadrar, ¿no? Es decir, poder tener la flexibilidad suficiente para poder elegir una cosa u otra según cómo se te acerque la demanda. Pero el gusto de esa pequeña cosa, de esa pequeña intervención, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque tú tienes muchas veces decimos, no se puede estar delante de un loco sin una teoría, tú tienes que tener un modelo. Un loco es una persona muy peligrosa. Y quien dice loco dice una persona angustiada, ¿no? Una persona muy peligrosa desde el punto de vista psicológico. Hay que tener una concepción de lo que está pasando, porque si no, uno está perdido y está como inventando y inventando mal, ¿no? Uno no tiene capacidad como de inventiva inmediata y siempre es positiva. Las intervenciones, aunque sean como que no dices nada, tienen que ser muy trabajadas, ¿no? Y que tener mucho fondo de armario detrás y de experiencia, ¿no? Muchas veces dices, ¿y por qué he dicho esto? O te pregunta alguien, ¿por qué has dicho eso? Y dices, no tengo ni idea. Pero me parece que es lo que había que decir ahora. ¿Por qué? Pues no sé, porque llevo 20 años entre locos y me parece que cuando estoy así no estoy pensando lo que estoy diciendo. Procuro tener una normalidad dentro de este mundo un poco ilógico, ¿no? O con otro tipo de racionalidad distinta, ¿no? Entonces, si se te nota la puntuación, pero que al mismo tiempo que no se te note que es la puntuación de un psicólogo, se podría decir, ¿no? Sino que es una puntuación de la sencillez. Y debajo de esa sencillez habrá mucho trabajo y mucho estudio, ¿no? Pero aparecerá como muy espontánea y no buscará como un aprobado, ¿no? Eso yo creo que es lo capital, ¿no? Lo que te permite que las intervenciones sean mucho más sencillas, ¿no? Decía Kafka que realmente lo que nos acerca al otro es la humildad, ¿no? Es decir, que si este psicótico que yo os decía, el psiquiatra no tiene la humildad suficiente y necesita explicarle lo que es la esquizofrenia desde el punto de vista de su concepción, que lo de menos es que sea biológica o sea psicoanalítica, sino por qué le tiene que explicar lo que es la esquizofrenia. Es decir, ya ponerse en un nivel superior, ¿no? Cuando lo que te están pidiendo es rebaja tu poder, ponte al mismo nivel, sea un poco más humilde, que ya es suficiente que uno venga pidiendo ayuda y otro esté prestándosela. Eso ya es una jerarquía tan brutal que como no se desordene un poco y se vacía un poco, pues muchas veces rompe la comunicación, ¿no? Bueno, Fernando, realmente un gusto, ha sido un intercambio muy lindo, muy interesante. Te queremos agradecer muchísimo. Lo tomamos como el inicio de un diálogo a continuar, como un work in progress, trabajo a continuar, y estamos realmente muy contentos de tener tu presencia virtual, y te agradecemos mucho desde todo el servicio, desde las jefaturas, desde docencia e investigación del Hospital Piñero, acá en Buenos Aires, en un barrio fronterizo, digamos, en el sur del sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que nos gustaría volver a tener un diálogo con vos en otro momento. Y Estoy disponible siempre que queráis. bueno, No hay ningún problema.